Lucas capítulo 11, y vamos a continuar con lo que ya empezamos el domingo pasado. Para los que no estabais, estamos viendo la oración modelo que el Señor enseña en estos versículos a sus discípulos. Lucas capítulo 11, leíamos el primer día cómo los discípulos le dicen al Señor, le piden al Señor que le enseñe a orar, y en el día de hoy solamente vamos a ver una frase del versículo 2, donde encontramos a la persona de Dios en esa oración modelo de Jesús. Pero para entrar en contexto vamos a leer todo el pasaje. Lucas capítulo 11, versículo del 1 al 13, dice así la palabra del Señor. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid. Y esta es la frase que vamos a ver en esta mañana: Padre, santificado sea tu nombre. Y sigue diciendo: Señor, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. También les dijo, versículo 5, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi hijo y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Versículo 8, y les digo, aunque no se levanta a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Si yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿O suponéis que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, acaso le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? ¿O si le pide un huevo, acaso le dará un escorpión? ¿O si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestro hijo, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Que el Señor bendiga su palabra. Como vimos el domingo pasado, los discípulos de Jesús le piden al Señor que les enseñe a orar como Él oraba. Una oración, la de Jesús, que no consistía en la repetición de frases hechas, rimbombantes, frases sin sentido, que buscan principalmente el reconocimiento personal. Ellos querían aprender a orar con oraciones que parten de un corazón fiel y piedoso, y que ante todo, oraciones que buscan el reconocimiento y la gloria de Dios. Y para ello el Señor vimos que le enseña por medio de esta oración modelo que hemos leído. Y como decíamos, una oración modelo que es similar a la que también el Señor enseña en Mateo capítulo 6, del 9 al 15, que como hicimos el otro día hoy también haremos referencia. Un modelo de oración que iremos viendo, también decíamos, durante varios domingos. Un modelo que no es arbitrario, sino que vamos a ver que Jesús enseñó a orar de forma estructurada, por así decirlo. Un modelo de oración en el que Dios es el centro de esa oración, el centro de la misma. De hecho, como decíamos y vamos a ver, este modelo que Jesús enseña contiene 4 aspectos básicos sobre Dios: la persona de Dios, el propósito de Dios, la provisión de Dios y la promesa de Dios. Y en esta mañana, como he dicho, vamos a ver la persona de Dios dentro de esta oración modelo. Concretamente en esa frase del versículo 2, Padre, santificado sea tu nombre. Y de nuevo a lo mejor podemos preguntarnos, pero ¿necesitamos aprender a orar, como decían los discípulos? Bueno, no lo sé, ya cada uno que vaya mirándolo, pero lo que sí estoy seguro, y es una cosa que también repetiremos y decíamos el otro día, es que necesitamos recordar una cosa: que la oración a Dios no existe ni está
ni es el método para que consigamos obtener nuestros propios deseos. La oración no está para eso. En realidad la oración debemos tenerla y tenemos que apreciarla como el privilegio que tenemos los hijos de Dios de comunicarnos directamente con el Dios soberano del universo. Esa es la oración. Y la oración verdadera, una vida de oración como veíamos también el otro día, nos identifica con nuestro Dios, nos pone en la misma presencia de Dios y también nos sujeta a su soberana voluntad, pero a la vez también nos produce gozo y consuelo al ver cómo, por su gloria y por su misericordia, Dios responde nuestra oración. El Señor Jesús prometió una cosa, seguro que todos sabéis lo que prometió en este sentido, porque lo decimos muchas veces en Juan 14:13. Todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, dice el Señor. Pero dicho Juan 14:13, el versículo sigue. Todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré. Y dice el versículo, podéis leerlo. Hay un porqué. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No para ti, sino para la gloria del Padre. En realidad esta promesa no es un cheque en blanco. Dios no te dice, el Señor no dice, pide lo que quieras que te lo voy a dar. No es un cheque en blanco. No está diciendo el Señor que podemos pedir lo que queramos o lo que nos apetezca, sin más. Como dice el final del versículo, y lo hemos leído despacio, el objeto final de la oración es la gloria de Dios. Para que el Padre, dice el versículo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para eso pedimos, para eso oramos. Por tanto, como ya hemos dicho, la oración modelo que Jesús enseñó se centra en Dios, se centra en su persona, se centra en su propósito, en su provisión y en su promesa. Y hoy vamos a ver precisamente la persona de Dios dentro de esta oración modelo. Una persona que en la oración se nos presenta de dos maneras muy sencillas: como Padre y como Santo o como Sagrado. Vemos a Dios como Padre, una sola palabra. Empieza la oración diciendo Padre. Si recordáis de la semana pasada, decíamos que la oración modelo que el Señor Jesús enseñó no consistía en una forma nueva de orar, no consistía en un orar distinto a lo que ya hacían los hombres y las mujeres temerosos de Dios en el Antiguo Testamento. Lo estuvimos explicando, espero haberlo hecho bien, que lo hubiese visto claro. Sin embargo, sí es cierto y es de gran importancia el hecho de cómo empieza Jesús esta oración modelo. O más que cómo la empieza, lo destacable es la palabra con la que lo empieza. Jesús se dirige a Dios llamándole Padre. Y fijaros, esto sí es una novedad en la oración. No es que la haya que orar distinto, ahí está novedad importante en su oración modelo. Porque hasta ese momento dirigirse a Dios con la palabra Padre, para un judío en Israel, era cuanto menos, si no un atrevimiento, era casi una osadía dirigirse de esa manera a Dios, aquel que estaba en el lugar santísimo y solo el sumo sacerdote podía ir un día al año, el día de la expiación. ¿Qué es eso de decirle a Dios Padre? ¿Quién te ha creído? ¿Qué eres? Te diría. Dios era considerado, evidentemente, Dios era considerado como el rey, como el padre de la nación de Israel. Eso no había ninguna duda en eso. Todos sabían que Dios era su padre de la nación, el rey de la nación. Pero cuando alguien se dirigía a Dios en oración, no lo llamaban Padre, sino que por reverencia, por temor reverente, se dirigían a Dios con otros nombres: Yahvé, Adonai. Pero Padre. De hecho, fijaros que Jesús se dirigiese a Dios directamente como su Padre. Fue una de las cosas que más enfadó a los líderes religiosos de la época y fue una de las supuestas pruebas que utilizaron para acusarle y para pedir su muerte. ¿Qué es eso de llamarle Padre?
Que Jesús llamase Padre a Dios en sus oraciones era una total declaración en toda regla de que Jesús es Dios, de que Jesús era Dios, de que Él era igual al Padre. Acordaron en Juan 5, 16, 18, el Señor había hecho un milagro en el día de reposo. Y dice allí Juan 5, 16 que a causa de esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de reposo, hacía milagros. Pero Él respondió, versículo 17, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Mi Padre trabaja y yo con Él, yo soy igual que Él. Entonces por esa causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús podía llamar a Dios Padre. Es su Padre y Él es igual que Dios, lo entendemos, lo sabemos. Ahora, lo maravilloso de esto para nosotros es que no solo Jesús llamaba a Dios su Padre, sino que también Jesús declaró que Dios es también el Padre de todos aquellos que están en Cristo. Cuando el Señor Jesús enseñó en su oración modelo, pero en el Sermón del Monte, en Mateo 6, como decía antes, versículos 7 y 8, mirad lo que dice, que al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no hagáis semejante a ellos. Y dice el Señor, porque vuestro Padre, es decir, el mismo que es el mío es el vuestro, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros lo pidáis. Y hay muchos ejemplos más en la Biblia, solo uno más de esto, el de María Magdalena, precioso. Jesús, después de resucitar, en Juan 20, versículos 16 y 17, Jesús le dijo, María Magdalena, y ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mi hermano y dile, subo a mi Padre. ¿Y qué sigue diciendo el Señor? Y a vuestro Padre, a mi Dios, y a vuestro Dios. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Mi Padre es el mismo que vuestro. Mirad, la palabra original que los judíos utilizaban en aquel tiempo, y es la que hay escrita aquí en Lucas, en el idioma arameo, que era el idioma que se utilizaba más en Israel en aquel tiempo. La palabra para decir Padre, os suena todo, era Abba. Abba Padre cantamos un niño. Y esa palabra que está aquí escrita, Abba, era una expresión, fijaros, y seguro que lo sabéis porque se ha dicho muchas veces, era una expresión íntima para llamar a un padre. Era la expresión que utilizaba especialmente a los niños. De hecho, igual que ahora, una de las primeras palabras que un niño aprende a decir es papá. Lo siento con la mamá porque aprenden siempre, no sé por qué, a decir papá antes que mamá. Ellos decían amo, lo primero que les salía. Como pasa hoy también con las primeras palabras que dicen los niños, papá. Por tanto, fijaros, el hecho de que Jesús se dirigiese y enseñase a orar utilizando esta palabra, Abba, para empezar una oración o su oración, nos está hablando del carácter íntimo, nos está hablando de la intimidad que podemos tener con Dios a través de la oración. Hermanos, por medio de Cristo, nuestro Salvador, tenemos el privilegio, tanto de que Dios sea nuestro Padre, como hemos visto, como que también podemos dirigirnos a Él a través de la oración con toda la intimidad, con toda la cercanía que un hijo pequeño le habla a su padre. Y con toda esa sencillez también. Y es la primera palabra que el Señor utiliza en la oración. Así que Dios sea nuestro Padre y que podamos dirigirnos a Él como tal, es el fundamento de toda oración. Padre, Abba.
está bien. Esto también hay que decirlo, no nos confundamos. Igual que nos podemos dirigir en oración a Dios con esa intimidad, con esa confianza de un hijo a su padre. Abba, papá. El Señor Jesús también nos enseña una cosa. Nos enseña que tenemos que hacerlo con la reverencia de saber que nos estamos dirigiendo al Dios que es santo. Dios es nuestro Padre, sí. Dios es nuestro Abba, nuestro papá. Pero Dios también es sagrado. Su persona es sagrada. Su nombre es sagrado. Y eso es lo segundo que vamos a ver, a Dios como sagrado en este versículo. Padre, pero sigue diciendo el Señor, santificado sea tu nombre. El hecho de que los creyentes, como hijos de Dios que somos, podamos tener esa relación íntima y cercana con nuestro Padre Celestial, hermanos, no significa que podamos tratarlo, no significa que podamos dirigirnos a Él de cualquier manera, sin reverencia, sin el debido respeto. Es el Dios Santo, el Creador de todas las cosas, el Señor de todo. También es nuestro Padre, pero también es eso. Fijaros, el mismo Dios se lo tuvo que recordar a los sacerdotes de Israel. En Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Y dice ahí el Señor, el Hijo honra a su Padre, pone ese ejemplo. Y el siervo a su Señor. Yo tengo mucha confianza con mi jefe, creo. Y los trato con confianza. Pero siempre sé quién es el jefe y quién es el que está debajo. Y sé cuál es mi límite con mi jefe. Por eso también tengo esa confianza. Y creo que eso lo entendemos y lo hacemos todo en la vida, que sí. Fijaros lo que le sigue diciendo el Señor a los sacerdotes. El Hijo honra a su Padre, el siervo a su Señor, ¿lo entendéis? Y dice el Señor, pues si yo soy el Padre, ¿dónde está mi honor? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Me estáis tratando con honor? ¿Me estáis tratando con temor reverente? Le está diciendo el Señor a los sacerdotes. Oye, que quizá os estáis equivocando. Quizá os estáis pasando de confianza. Que quizá os he dado la mano y estáis cogiendo el brazo. Son expresiones nuestras, ¿no? Mira, entender que la persona de Dios es sagrada, que Dios es santo, que su nombre es santo, nos hace tener el equilibrio necesario para verlo también como Padre. Las dos cosas van juntas. Y me vais a entender, igual que Dios es a la misma vez amor y ira, a la misma vez que Dios es justo y misericordioso. A través de esta oración el Señor nos está enseñando que debemos acercarnos a Dios con la confianza de que Él es nuestro Padre, pero a la vez con la reverencia que Él se merece y que hay que darle por su santidad, porque Él es sagrado. Y esto nos recuerda otra vez lo que decíamos la semana pasada, y lo he dicho al principio, que la oración no es un instrumento para satisfacer nuestras peticiones, algunas veces pueden ser egoístas y caprichosas, sino que nuestras oraciones y peticiones deben buscar en todo momento, en toda instancia, ¿el qué? La gloria de Dios. Para eso oramos y para eso le pedimos. Dice el Salmo 29, versículos 1 y 2, tributad al Señor, oh hijos de los poderosos, tributad al Señor gloria y poder, dad gloria a Dios. Dice el versículo 2, tributad al Señor la gloria debida a su nombre, adorad al Señor en la majestad de la santidad. Da gloria al nombre del Señor, da gloria a la majestad de su santidad. De hecho, nuestras peticiones por nuestras necesidades personales deben de tener o tienen como fin último la gloria de Dios. Hay otro salmo, el Salmo 79, del versículo 9, dice allí, fijaros, una petición al Señor, ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación.
claro, está pidiendo ayuda. Pero sigue diciendo el salmista, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación. ¿Por qué? Por la gloria de tu nombre. Por la gloria de tu nombre. Y dice el salmista, líbranos y perdona nuestros pecados, por amor de tu nombre. El salmista pide, por amor de su nombre, por gloria de su nombre, para la gloria de Dios. Y el Señor vemos que ora diciendo, o enseña a orar, diciendo, santificado sea tu nombre. Padre, santificado sea tu nombre. La palabra santificado, evidentemente, no hay que hacer ningún estudioso, viene del verbo santificar. Y creo que casi todos sabéis que santificar significa apartar algo como sagrado. Por tanto, en el contexto de esta oración de Jesús, santificado sea tu nombre, implica que la persona de Dios merece que se le reconozca, se le diferencie, se le exalte, se le aparte por encima de cualquier cosa creada. Él está por encima de todo. Dios es sagrado, Dios es santo. Es decir, está totalmente apartado de todo lo creado, por encima de todo. Dios existe en una dimensión, en una esfera distinta a nosotros. Su poder, su sabiduría, su conocimiento no tienen medida ni comparación con nada de lo que existe, con nada de lo que conocemos. Por tanto, santificar su nombre, como dice la oración de Jesús, es creer, es decir, es afirmar que Dios es el único Dios verdadero, revelado en la Escritura. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que crea que existe de esa manera, por encima de todas las cosas. Santificar el nombre de Dios es también vivir una vida de obediencia a su palabra. Santificar el nombre de Dios es vivir una vida en la que Dios es nuestra prioridad. Santificar el nombre de Dios es vivir una vida que honra a Dios, una vida de reverencia, una vida de adoración ante el que es, como hemos dicho, infinitamente santo. Y el Señor Jesús enseñó precisamente esto, que al orar hay que santificar el nombre de nuestro Dios y Padre. Y si hubo un momento en la historia, si hay una situación de mayor santificación del nombre de Dios, ese momento fue la muerte y la entrega de Cristo en la cruz del Calvario. Mirad, el Señor Jesús, y esto lo sabéis, pero cuando se acercaba el momento de la cruz, cuando se acercaba aquel momento, y la cruz sabemos lo que implicó para el Señor Jesús, implicó el máximo dolor que se pueda, soportar, no tiene medida ese dolor, es insoportable. Implicaba la separación de Jesús con el Padre. ¿Por qué? Porque Él iba a cargar con nuestro pecado en aquella cruz. Iba a ser el momento de máximo dolor. Quiero que lo sabéis. Él iba a cargar con toda la ira de Dios por nuestro pecado. ¿Sabéis cuánto dolor es ese? ¿Sabéis cuánto sufrimiento es ese? No tiene medida. Es la ira, toda la ira de Dios cargada sobre Él. No es que me va a doler un rato. No es que voy a pasar una mala racha, no sé. Iba a cargar con toda la ira de Dios. No tiene medida eso. Y cuando iba a ocurrir eso, Juan 12:27, podéis buscarlo, dice aquí el Señor: ahora mi alma se ha angustiado, para no estar angustiada. Toda la ira de Dios va a ser cargada sobre Él.
por nuestro pecado. Ahora mi alma se ha angustiado. Mira lo que me viene, podría decir el Señor. Y fijaros lo que sigue diciendo, él hace una pregunta. ¿Y qué diré? Buscadlo, por favor. ¿Y qué diré? En esa situación en la que sé que todo el dolor incalculable para nosotros va a caer encima de él, toda la ira de Dios va a ser descargada sobre él, dice Jesús, ¿y qué diré? O diré, Padre, sálvame de esta hora. Dice el Señor, digo eso. Entender la frase. Digo eso, digo, sálvame de eso, Señor. Y entonces viene un pero en el versículo. Y como decimos tantas veces, qué preciosos son los peros y qué necesarios. Dice el Señor, digo eso, Señor, sálvame de esta hora, pero no se da la respuesta. La respuesta es, para esto he llegado a esta hora. Digo, Señor, quítame toda esa carga que voy a decir, y dice, no, para esto estoy aquí. Para esto he venido, para cargar con toda esa ira de Dios encima mío, la que nos correspondía a cada uno de nosotros. Que no sabemos cuán grande es, ni tenemos medida para ese dolor. Lo que está claro entonces es que la prioridad de Jesús era ¿qué? La prioridad de Jesús era la gloria de Dios Padre. Y lo demostró allí en la cruz. La gloria de Dios estaba por encima de todo el sufrimiento que él iba a pasar en aquella cruz. Y entonces sigue diciendo el Señor en el versículo 28 de ese de Juan 12. ¿Por qué había llegado? ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué iba a aguantar esa hora? Versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Padre, glorifica tu nombre. Padre, santificado sea tu nombre. Y fue santificado en la cruz del Calvario. Cristo estuvo dispuesto a soportar la cruz para que la santa ira de Dios, para que la justicia de Dios, pero a la vez su misericordia y su gracia fuesen mostradas, fuesen exhibidas a todo el mundo como un gran triunfo sobre la muerte y sobre el pecado. ¿Y todo para qué? Para la gloria del nombre del Padre. Santificado sea tu nombre. Cristo vivió y Cristo murió para santificar el nombre de Dios, el nombre de su Padre. Y hermanos, como exhorta Pedro en su carta, nosotros debemos vivir también una vida que glorifique a Dios. Dice 1 Pedro 3, 13 al 15, ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, no amedrentéis por temor a él en el turbéis. Versículo 15, sino santificad a Cristo como Señor en vuestro corazón. Que vuestras vidas mías santificado sea tu nombre, el nombre de nuestro Padre, el nombre de nuestro Dios, el nombre de nuestro Cristo. Dice el Salmo 16, 8, al Señor he puesto continuamente delante de mí. Lo he puesto como mi prioridad, está diciendo el salmista. Así que, hermano, que Dios sea nuestra prioridad. Que nuestras vidas se caractericen, que sean conocidas por la obediencia a Dios, por la obediencia a su palabra. ¿Por qué? Porque de esa manera estaremos diciendo lo mismo que dijo el Señor Jesús en su oración y en la cruz. Padre, santificado sea. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Señor, solo podemos darte la gracia por la obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Señor, una obra que no ha dado a nosotros salvación,
ha dado a nosotros perdón de nuestro pecado. Hemos sido justificados en la cruz del Calvario. Pero sobre todo, Señor, en la cruz del Calvario tu nombre fue santificado, tu gloria fue exaltada. Señor, te damos las gracias por la obediencia del Señor Jesús. Señor, y queremos que nuestras vidas también sean, Señor, reflejo de nuestro Señor, reflejo de nuestro Salvador. Y a pesar de nuestras imperfecciones, Señor, que son muchas, podamos darte gloria en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos. Señor, que tu nombre sea exaltado. Que a ti sea toda la gloria. Señor, y que tu Santo Espíritu siga tocando corazones y salvando personas para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús.